Hay muchos caminos para llegar a Dios, pero nosotros sabemos que hay un solo camino y se llama Jesucristo. Y cuando nosotros lo proclamamos, el mundo se levanta y dice: no, ¿ustedes qué se creen, que son los dueños de la verdad? Pues sí, quiero decirte que somos los dueños de la verdad, porque tenemos esta palabra que es la verdad eterna, y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es por Él. Vamos en contra de la corriente de este mundo, claro que sí. Cuando quieren dañar a nuestros niños con doctrinas pecaminosas y nos levantamos contra todo eso, se enfurecen. ¿Por qué? Porque para el mundo eso está bien. Los niños tienen que ser enseñados, sí, a su edad y cuando corresponda, de la manera en que ellos van creciendo y se van desarrollando, su cerebro se va desarrollando y puede recibir cierta información, pero no cuando ellos quieren, porque lo que ellos quieren es pervertir a los niños y arrastrarlos a esas falsas ideologías que traen muerte, que traen destrucción, porque lo vemos cómo termina esa gente. Es lamentable, es triste, ese es el camino del mundo, pero nosotros vamos contra la corriente. Nosotros caminamos teniendo en cuenta el plan de Dios para nuestras vidas y proclamando: arrepentíos y convertíos para que vengan de Dios tiempos de refrigerio. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15. Vamos a leer allí el versículo 19. Jeremías 15, 19. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra del Señor: por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Quiero compartirles de la Nueva Traducción Viviente el mismo texto. Es otra traducción, pero es el mismo texto, es la misma palabra, pero yo quiero que lo leamos también en esta mañana. Dice así: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Amén. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Esta palabra está dentro de un contexto. Siempre que nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que ver el contexto de qué se está tratando, a qué se está refiriendo. Cuando usted lee el capítulo 15 del profeta Jeremías, cuando comienza, usted va a ver una descripción del estado en que se encontraba el pueblo de Dios. Un estado deplorable. ¿Por qué? Porque siempre que el hombre se vuelca al pecado y a la desobediencia de la palabra de Dios, se sufren las consecuencias. Y Jeremías estaba viviendo en medio de ese pueblo, y Dios lo había levantado como profeta para ser su vocero. Pero él estaba afligido, él estaba preocupado, él estaba delante del Señor pensando qué es lo que iba a suceder. Y en ese momento Dios le da una palabra para él. Exclusivamente dice así: por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. ¿Alguna vez usted se encontró caminando en una calle muy transitada, sobre todo en la capital federal? Hasta les podría decir una zona, ¿no? Una calle, una avenida muy conocida porque allí hay muchas tiendas y se vende barato, y entonces la gente va a comprar ropa. Y en estas últimas fiestas eso era un hormiguero de gente. Entonces imagínese usted un día caminando en esa calle. ¿Cómo usted estaría? Usted va para un lado y pareciera que toda la gente va en sentido contrario. ¿Cómo se pusieron todos de acuerdo para ir en contra de donde yo voy? Y es difícil caminar así. Uno se va chocando con uno, chocando con otro, ¿no es cierto? Tiene que andar ahí viendo y se hace muy difícil.
Es como remar contra la corriente. ¿Alguna vez usted remó contra la corriente? ¿Estuvo alguna vez en un barco, en un bote y tuvo que remar contra la corriente? No es lo mismo que yendo para donde va la corriente, ¿no es cierto? Y la corriente va para allá, usted pone el bote, lo dirige un poquito con los remos, o si tiene allí para manejarlo, y va livianito. Pero de repente su destino no está precisamente hacia el lado donde va la corriente. Y es el único medio, el único camino para poder llegar a donde usted va. Imagínese usted en medio de una selva donde no hay otros caminos, el único camino es el río. Pero resulta que usted tiene que ir río arriba, no río abajo. Usted tiene que ir río arriba. Y entonces, si va a remar, uy, ¿qué le va a costar eso, no es cierto? No va a ser lo mismo, pero es la única manera. Porque si usted se deja llevar por la corriente, va a ir para el lado donde va la corriente. Y a veces la corriente, vio esas películas de acción que hay, ¿no es cierto? Y siempre que hay un barco en una película de acción en un río, siempre hay una catarata delante. Siempre lo está esperando una catarata, una caída de agua, ¿no? Y todos están luchando ahí para no llegar a ese lugar, porque cuando lleguen a ese lugar se van todos a pique. Entonces hay que remar contra la corriente, hay que hacer la fuerza contra la corriente, y eso es difícil. Y en esta circunstancia, que Dios le dice al profeta, si te conviertes, y en la Nueva Traducción Viviente dice, si regresas a mí, te restauraré. Si te conviertes, si regresas a mí, te voy a restaurar. Esto tenía que ver con una condición que Dios estaba poniendo para que las cosas cambien, para que las cosas sean diferentes para la vida del profeta. Y esto también es para todos aquellos que escuchen esta palabra y puedan entender que Dios está llamando a la conversión. Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, estamos remando contra la corriente. El pueblo de Dios está remando contra la corriente. Y sabes que si tuviste esa experiencia, hay dos opciones. En esas circunstancias hay dos opciones. O te dejas llevar por la corriente y entonces vas a ir sin mucho esfuerzo, pero no vas a ir hacia el lugar a donde tienes que ir. Y la opción 2, ¿cuál es? La opción 2 es ir contra la corriente. Pero ir contra la corriente va a significar muchísimo esfuerzo. Ir contra la corriente no es lo mismo que ir a favor de la corriente, para todos van. Pero hay algo bien importante. Nosotros tenemos una meta y nosotros tenemos un destino. Y nosotros sabemos a dónde vamos. Y entonces no podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo no nos lleva a un buen destino. Estamos viendo cómo están sucediendo las cosas. No solamente en nuestra nación, en nuestras provincias, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Cuando escuchamos y vemos las noticias en el noticiero, nos damos cuenta que la situación está siempre cada vez más cerca de donde nosotros vivimos. Todos seguramente se han enterado de lo que se descubrió y lo lamentable que sucedió con la muerte de un chico hace poquito, aquí mismo, en la ciudad de Morón. No en un lugar despoblado, no en un lugar alejado. No estamos hablando de Rosario, no estamos hablando de lugares más distantes. Estamos hablando ya de la zona donde nosotros estamos. La maldad se ha multiplicado. Todo esto es consecuencia de algo por lo cual le está diciendo Dios al profeta Jeremías, si te convirtieres, si te conviertes, yo te voy a restaurar y vas a estar delante de mí. Gloria a Dios. ¿Y qué es convertirse? Precisamente, convertirse es girar y dar la vuelta, ir en sentido contrario de donde nosotros íbamos. Una conversión no es un simple movimiento, no, significa que si estamos yendo hacia un lado, conversión es totalmente hacia el lado opuesto. Y Dios está diciéndole al profeta, si te conviertes, le está diciendo, si regresas a mí, te restauraré. Y esto me llevaba a las palabras que utilizó el apóstol Pedro. ¿Usted recuerda cuando fue sanado aquel cojo en la entrada de la iglesia, en la entrada en aquella puerta del templo en Jerusalén? Pedro y Juan iban juntos a orar. Y allí había un hombre cojo de nacimiento, le llevaban todos los días para pedir limosna
y extendió su mano ese día que subían Pedro y Juan y le pide una limosna. Pedro y Juan le dice, míranos, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al momento, en ese mismo instante se le afirmaron los pies, el Señor Jesucristo lo sanó, lo levantó y él entró saltando y alabando a Dios al templo. Pero eso eso generó que como consecuencia que Pedro y Juan fueran tomados prisioneros. El pueblo no le gustó esto. Mire usted, Dios obrando, Dios haciendo beneficios para el hombre y gente que se pone en contra, gente que le da la espalda a la misma obra de Dios que es para bien de la humanidad. Y entonces ellos sufrieron esa consecuencia, pero Pedro pudo predicar y en esa predicación él da una palabra que es el centro del mensaje. Y dice así, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esto es algo que muchos a veces no quieren hablar y no quieren mencionar. No hablemos de pecado, hablemos de bendiciones, hablemos de prosperidad, hablemos de que todo va a salir bien, hablemos de empoderamiento, no digo que esté mal, pero cuidado, porque el mensaje del Evangelio es: Cristo Jesús vino al mundo y dio su vida para salvarnos y hacernos libres de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte y el mundo camina en esa dirección. Y podemos encontrarlo en la palabra de Dios, en qué dirección nosotros no tenemos que estar. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no, en un tiempo andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. La corriente de este mundo lleva al pecado. La corriente de este mundo camina en el pecado. Y Dios nos llamó a arrepentirnos y a convertirnos, a volvernos a Él. Es la misma palabra que le estaba diciendo al profeta Jeremías. Ahora Pablo lo está diciendo aquí, dejando de seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra los hombres, que nuestra lucha es espiritual, porque hay también un ambiente espiritual en los aires, hay principados, hay potestades, y muchos se ríen y muchos no creen en esto. Qué triste para ellos. El mismo apóstol Pablo escribe en el capítulo 6 del libro de Efesios: porque no tenemos lucha contra hombres de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados en los aires. Esa es nuestra lucha. Eso significa que nosotros vamos a ir contra eso. No podemos aceptar eso. Nosotros un día estábamos en eso, porque lo dice el apóstol: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Siempre tenemos que tener en cuenta esto: nosotros éramos en otro tiempo. Esas son cosas pasadas. Cuando conocimos a Cristo, las cosas cambiaron. Él nos trajo la revelación del Padre para tener salvación y vida eterna, pero Él nos indicó un camino que nosotros tenemos que seguir, y ese camino es opuesto al mundo. El mundo nos va a llevar a pecar. El mundo nos va a llevar a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque dice que siguiendo la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay alguien que está manejando las mentes y hay alguien que está manejando las decisiones de aquellos que han dado la espalda a Dios.
Las consecuencias de lo que estamos viviendo en el mundo, las muertes, todo lo que está sucediendo, que por supuesto que no es nada bueno, los homicidios, la trata de personas, el narcotráfico, la violencia que encontramos en las calles, eso es consecuencia del pecado. Y el mundo camina en esa dirección. Y nosotros no podemos caminar en esa dirección. Iglesia, el Señor nos dejó aquí con un propósito. Nosotros tenemos que levantar la voz del Señor, la palabra de Dios, el evangelio que salva, cambia y transforma vidas y que nos hizo cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cuando conocimos a Cristo, Él cambió el rumbo de nuestras vidas. Nosotros anteriormente también caminábamos en este camino, pero en el momento en que conocimos a Cristo, nos hemos convertido a Él. Hemos cambiado la dirección y ahora nuestro destino es glorioso, es maravilloso, es la eternidad con Dios por siempre. Pero mientras estemos aquí, en esta vida, va a ser como remar contra la corriente. Va a ser como remar contra la corriente. Porque mira, cuando el mundo promueve leyes de muerte, como las que se han promovido y se han dictado en nuestro país, y nosotros levantamos la voz diciendo, eso es lo que trae maldición a nuestra nación, nosotros estamos remando contra la corriente. Porque la corriente del mundo se mueve para decir, no, somos libres. ¿Son libres? ¿De qué son libres? ¿De qué son libres? Si son esclavos del pecado, ¿qué es lo que trae la muerte? Cuando entró el pecado en la humanidad, se introdujo la muerte. ¿Sabía usted eso? Porque dice Dios, no comerás del fruto del árbol de la sabiduría, porque en ese momento vas a morir. Y algunos dicen, pero Adán y Eva siguieron viviendo. Dios no se refería a eso. Siguieron viviendo, pero se les terminaba el tiempo. ¿Por qué? Porque trajo muerte, el pecado, la desobediencia a Dios trae muerte, tarde o temprano trae muerte, pero no solamente la muerte física, porque allí entró la muerte en esta tierra, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, eso trae consecuencias, pero entró también una muerte peor, es la muerte espiritual, es la separación de la presencia de Dios, y eso es lo peor que puede suceder. Y el hombre que camina en este mundo pecando, rechazando el amor de Dios, tiene ese destino, una muerte. Todos vamos a morir físicamente. Si el Señor no viene antes, nosotros vamos a morir también un día, ¿no es cierto? Ayer estábamos cantando un coro aquí que dice la vida es nada. Y alguien influenciado por su costumbre, en vez de decir la vida es nada, dijo la vida es corta. Claro, porque es lo primero que no se acordaba bien la letra y dijo la vida es corta. Sí, y es una realidad, la vida es corta. La vida es corta. Yo les puedo dar testimonio de eso. Hoy tengo 68 años, miro, wow, cómo pasó el tiempo. Y estoy aquí, la iglesia sabe, por misericordia de Dios, porque Él quiso que yo siga viviendo, porque si no, no estaría aquí. Pero lo maravilloso es que si yo no estuviese aquí en esta mañana, yo estaría en la presencia de Dios, con el Padre, aleluya, disfrutando ya. Pero Él quiso que todavía esté un tiempo aquí. Pero la pregunta es esta, ¿puedes decir que si tú tienes que partir de esta vida, el camino que estás transitando te lleva a la presencia del Padre? Porque si no es así, el destino es terrible. Es la separación de Dios por toda la eternidad. Es la muerte eterna. Y eso es lo peor que puede pasar. Pero por eso el apóstol Pablo dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay tiempo todavía. La puerta de la gracia está abierta. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Aleluya. Cuando nosotros vamos contra esas leyes de muerte, vamos contra la corriente. El mundo se enfurece, el mundo se opone, pero nosotros tenemos que seguir firmes conforme hemos aprendido del Señor. Tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Oh sí, eso es lo que sucede muchas veces. Pero ¿qué más? Cuando nosotros vemos que el mundo usa balanzas falsas para hacer sus negocios, ¿qué hacen los hijos de Dios? Pues no, nosotros manejamos con integridad, con honestidad. Y eso es ir contra la corriente. Algunos hasta se puede reír, pero se usan balanzas falsas hoy en día. ¿Usted sabía? Yo le voy a enseñar un secreto que una vez me enseñaron
En un tiempo yo también fui verdulero. ¿Por qué se ríen? ¿Acaso es un oficio, es un trabajo? Tenía una verdulería. Y alguien me enseñó algo que yo nunca lo puse en práctica, por supuesto. Pero claro, la picardía, ¿no es cierto? Y esto para que usted sepa y aprenda hoy también, mire. Cuando se pesa una fruta individualmente o una bolsa allí, tenga cuidado que el dedo meñique no esté apoyado en la balanza haciendo peso también. Porque se coloca allí, pero en el borde de la balanza está ahí el vendedor haciendo presión para que pese más y cobrarle más de lo que en realidad le está vendiendo. Ese es el rumbo del mundo, ese es el camino del mundo, pero nosotros no hacemos esas cosas, vamos contra la corriente. Y también podemos enumerar muchas otras cosas también. El mundo dice que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero nosotros sabemos que hay un solo camino y se llama Jesucristo. Y cuando nosotros lo proclamamos, el mundo se levanta y dice, no, ¿ustedes qué se creen que son los dueños de la verdad? Pues sí, quiero decirte que somos los dueños de la verdad, porque tenemos esta palabra que es la verdad eterna y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie verá al Padre si no es por Él. Vamos en contra de la corriente de este mundo, claro que sí. Cuando quieren dañar a nuestros niños con doctrinas pecaminosas y nos levantamos contra todo eso, se enfurecen. ¿Por qué? Porque para el mundo eso está bien. Los niños tienen que ser enseñados, sí, a su edad y cuando corresponda, de la manera en que ellos van creciendo y se van desarrollando, su cerebro se va desarrollando y puede recibir cierta información, pero no cuando ellos quieren, porque lo que ellos quieren es pervertir a los niños y arrastrarlos a esas falsas ideologías que traen muerte, que traen destrucción, porque lo vemos cómo termina esa gente. Es lamentable, es triste. Ese es el camino del mundo, pero nosotros vamos contra la corriente. Nosotros caminamos teniendo en cuenta el plan de Dios para nuestras vidas y proclamando: arrepentíos y convertíos para que vengan de Dios tiempos de refrigerio. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Todas estas cosas y muchas más que yo podría mencionarles, todas las conocemos porque las vivimos diariamente. Y son cosas que parten desde cosas sencillas y que a veces nadie les lleva el apunte, como decimos, no le dan mayor importancia. Usted está en un semáforo parado y está la luz roja y el impaciente de atrás empieza los bocinazos. ¿Por qué? Porque él quiere pasar con luz roja. Él no quiere respetar la ley. Él quiere pasar. Parece que es el dueño de la calle. Y usted espera, ¿no es cierto? Y cuando está por cambiar, ya que pasó el tiempo, empiezan ahí a los bocinazos. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Usted qué hace? No me asuste. Tenemos que respetar las leyes. Somos los primeros que tenemos que respetar. Pero el mundo no quiere. El mundo quiere hacer lo que a ellos se le da la gana. Ellos estacionan en doble fila, no les importa si están obstruyendo el tráfico, estacionan adelante de una entrada o salida de autos, no les importa si está perjudicando, si la gente tiene que salir de urgencia, ellos están obstruyendo. Eso no importa, ellos hacen lo que quieren. Ese es el camino del mundo, pero nosotros no, nosotros somos todo lo contrario. Nosotros respetamos las leyes de tránsito. Nosotros respetamos las leyes de tránsito. ¿Usted por dónde cruza la calle? ¿Por la esquina o por la mitad de cuadra? Porque usted se pensaba que estaba hablando nada más que lo que manejamos y tenemos vehículos. No, hay leyes para todos, Hay que cruzar por la esquina, no hay que cruzar por la mitad de cuadra. Y cruzamos por cualquier lado. Y ahí nos estamos mezclando también. Ahí aflojamos un poquitito el remo y ya empezamos ahí. Cuidado con eso. Esforcémonos porque nosotros vamos contra la corriente. Somos diferentes. Cristo nos hizo diferente. Cristo nos cambió. Cuando antes estábamos en la corriente del mundo, también practicábamos todas estas cosas, pero ahora la situación ha cambiado. Nosotros nos convertimos al Señor. Somos diferentes. Somos hijos de Dios y tenemos un propósito en esta tierra, que es precisamente marcar esa diferencia y brillar con la luz de Cristo que habita en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya,
Gloria al Señor. Hay una esperanza entonces. Dios dice, si te convirtieres, si te arrepientes, si te vuelves a mí, yo te voy a recibir. Y entonces las cosas van a ser diferentes. Pero agrega algo más también. Dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. ¡Wow! Dios nos está llamando a ser sus voceros. Pero para eso Él está escuchando lo que nosotros hablamos. Cuando nos reunimos, en cualquier lugar, no solamente en la iglesia, cuando nos reunimos en casa, ¿de qué hablamos? Cuando nos reunimos con amigos o con conocidos, ¿de qué hablamos? O cuando nos reunimos con hermanos en la fe, ¿de qué hablamos? Dios está allí escuchando, porque Él está escuchando si estamos hablando palabras beneficiosas o si estamos hablando palabras que no son beneficiosas. El Señor dice aquí en su palabra, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Si queremos ser voceros del Señor, nuestras palabras tienen que ser beneficiosas. Dios nos puso para bendecir, no nos puso para maldecir. Y ese es otro ejemplo. Cuando el mundo maldice, Dios dice, maldice al que te maldice, bendecilo. Y nosotros bendecimos, ¿por qué? Porque vamos contra la corriente. Nosotros vamos a ver pasar a todos los que maldicen y nosotros estamos ahí esforzándonos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor nos enseñó eso. Y cuánto más cuando nos reunimos con los hermanos de la fe, ¿de qué hablamos? Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, cuidado con pronunciar palabras despreciables, cuidado con criticar y mucho más a los hermanos. Porque si se reúnen para eso, Dios está viendo eso y Dios está conociendo y esas son palabras despreciables y entonces nunca vas a poder ser un vocero de Dios. Porque Dios no obra de esa manera. Nosotros vamos en contra de la corriente. Nosotros vamos en contra. Nos reunimos para ser de bendición. Nos reunimos para orar por nuestros hermanos. Y si alguien está flojito por ahí, oramos para que Dios lo bendiga y lo fortalezca y lo ayude. No para pisarle la cabeza y para que él se sienta mal. Oramos para que Dios obre en su vida. Y si no está convertido, pues que se convierta. Si no se arrepintió de sus pecados, pues que se arrepienta de sus pecados, se convierta al Señor y vengan para él también tiempos de refrigerio. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Muchas veces se van a presentar cosas y situaciones en nuestra vida que nos van a permitir influir o nos van a dejar ser influenciados si nosotros no influimos. ¿Se da cuenta? Sí. ¿Nunca le invitaron a hacer algo que usted sabe que a Dios no le agrada? Y que usted dijo no. Y a lo mejor hasta se burlaron de usted. A lo mejor hasta se rieron de usted. Los jóvenes sobre todo oramos mucho por la juventud. Oramos por nuestros adolescentes, preadolescentes, por nuestros jóvenes. Porque el mundo tiene muchas cosas para ofrecerle, para tentarles. Y esa edad es bien difícil porque ellos tienen sus grupos de amigos que los van a invitar a practicar cosas que ellos conocen por la palabra de Dios, nuestros jóvenes, que eso a Dios no le agrada. Pero esa influencia muchas veces puede hacer tanta presión sobre ellos porque se van a reír, se van a burlar. Tenemos que orar para que ellos se mantengan firmes porque ellos también tienen que ir contra la corriente de este mundo. Oramos para que Dios los guarde. Amén. Sí, a muchos se le va a ofrecer droga, a algunos se le va a invitar a beber mucho alcohol, a ir a pasar noches por ahí desenfrenadas. Cuando nosotros nos levantamos contra la inmoralidad que hay, nos estamos levantando contra la corriente de este mundo. Por eso tenemos que tener en cuenta todo esto, mis amados hermanos, iglesia del Señor. Dios nos dejó con un propósito. Nosotros somos diferentes, no somos iguales, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Él es el que nos cambió. A Él sea la gloria y la honra por siempre. El único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza y la adoración es el Señor. Entonces, no dejes que te influyan a ti. Tú tienes que influir. La primera traducción que leíamos decía, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Es la palabra que Dios le estaba dando al profeta. En ese pueblo desenfrenado que vivía pecando en la idolatría, dándole la espalda a Dios, no guardando los mandamientos del Señor. Igual que ahora, igual así está el mundo.
en ese ambiente, Dios le dice, si te convertís, si venís a mí, si regresás a mí, yo puedo hacer algo con tu vida. Yo puedo cambiar tu vida, yo puedo transformarte. Si entresacares lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Si dejas de hablar palabras despreciables, vas a ser mi vocero. Y además también que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Yo oro para que cada uno de los que estamos escuchando esta palabra la pongamos en práctica. Y si alguien de los que está escuchando aún no se arrepintió y se convirtió, esta es la oportunidad de hacerlo. Arrepentirse de los pecados y convertirse a Dios es el mejor paso que puede dar el ser humano. Porque todas las cosas de este mundo son pasajeras. Todas las cosas de este mundo van a pasar. Por eso nosotros como iglesia nos levantamos contra todas aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque traen maldición. Porque el pecado trae maldición y trae muerte. Nosotros vamos contra la corriente. Requiere esfuerzo. No es fácil. Por eso tenemos que orar y buscar en el Señor la fortaleza que necesitamos. No es sencillo. No es sencillo. Porque cuando salimos de aquí estamos todos gozosos dentro del auditorio, alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Y cuando salimos de aquí nos encontramos con un mundo desenfrenado. Nos encontramos con gente violenta que no conoce al Señor. Nos encontramos con situaciones adversas de gente que al no conocer a Dios obra de una manera que sabemos que no es lo que corresponde, y cuando nos invitan a participar de ello, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor y decir no. Y no solamente decir no, ese es el momento para nosotros decirles por qué decimos que no. Ese es el momento para nosotros decir por qué, porque no es solamente decir no. ¿Por qué decimos que no? ¿Por qué? Porque cuando se tratan estas leyes que traen muerte a la nación, nosotros vamos contra la corriente y nos levantamos y decimos no, vamos contra la corriente. Cuando quieren inculcar a nuestros niños esas ideologías a través de esa enseñanza perversa y meter literatura pervertida para que los niños estén al alcance de los niños y lean eso y sus mentes sean corrompidas, nosotros decimos que no, nosotros vamos contra esa corriente del mundo. Cuando nos quieren invitar a cometer algún acto ilícito, nosotros decimos que no. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es fiel y Dios es juez justo. Cuando nosotros estamos orando en las madrugadas para que Dios limpie el sistema judicial de nuestra nación, un día esos jueces tendrán que dar cuenta delante del juez justo. Ellos tienen que escuchar eso, ellos tienen que saberlo. Por eso oramos para que la palabra de Dios esté en los tribunales de justicia, que los jueces que tienen que dictar justicia conozcan lo que Dios dice, porque un día tendrán que dar cuenta delante de Dios. En las madrugadas hemos orado, en alguna madrugada Dios nos movió a orar para que Dios limpiara las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas de la nación. Y ahí al día siguiente o a los pocos días apareció gente corrupta dentro de las fuerzas armadas, que se descubrió lo que ellos habían estado haciendo, malgastando dinero de la nación argentina, y fueron quitados de sus puestos. En algunas madrugadas hemos orado para que Dios limpie el poder legislativo. Y ahí nomás apareció ese allá, ¿no es cierto?, haciendo esas cosas que no sabemos, que no hay claridad en Paraguay, ¿no es cierto? Un legislador de nuestra nación, puesto en evidencia. Pero ¿sabe qué? Hay muchos más, y están ahí todavía. Y sabemos, pero ellos no quieren dar el brazo a torcer. Ni se arrepienten, ni se convierten. Y eso va a ser triste para ellos. Pero la iglesia está orando y Dios está sacando a la luz las cosas. Oramos a veces para que Dios, muchas veces, siempre oramos, pero algún día específicamente orando para que Dios limpie de narcotráfico nuestra nación. Y no solamente la ciudad de Rosario, también nuestra provincia. Nosotros estamos aquí en Buenos Aires. Y no solamente la provincia, las ciudades, los barrios. ¿Y qué pasó esta semana? Aquí cerquita, donde está el auditorio, en el mismo partido, se descubrió ese lugar donde todos sabían que se vendía droga. Pero ¿y entonces cómo?
¿Y la policía qué está haciendo? ¿Y la fiscalía qué está haciendo? Porque todo el barrio sabe, pero nadie hace nada. ¿Qué? Eso se llama cohecho. Y eso es una realidad. Y nosotros vamos contra todo eso. ¿Por qué? Porque vamos contra esa corriente del mundo que está llevando a la gente a la muerte eterna. Nosotros tenemos al dador de la vida, a Cristo. Vamos contra la corriente y Él nos ayuda y Él nos da fuerzas para ir contra la corriente. Porque esta palabra bendita tiene que ser predicada, tiene que ser conocida. Y va a traer luz a muchas vidas y el Señor va a seguir obrando en nuestra nación Argentina. Hay una iglesia que está orando y hay un Dios que escucha y responde a las oraciones de su iglesia. Aleluya. Y podría seguir contándole las cosas que Dios está haciendo en nuestra nación, que son evidentes, pero se dio cuenta que algunos no las quieren reconocer. Es increíble, ¿no? Siguen aquellos que miran esta alfombra roja y siguen diciendo esa alfombra es azul. Es increíble, todavía están. Nosotros vamos contra la corriente. Esa alfombra es azul, no, es roja, no ves que es roja, no ves que no es azul, es roja, no, esa alfombra es azul. Las cosas están cambiando, no están cambiando para bien poco a poco, no, está todo peor, está todo mal. Esa gente está diciendo palabras que no son beneficiosas. Esa es la gente también, que habla palabras que no son beneficiosas. Pero nosotros, el Señor nos habla, habla palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, y entonces serás mi vocero. Y yo quiero ser un vocero de Dios. Yo quiero ser un pregonero de Dios. Aleluya. Vamos a estar de pie, iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué hermoso, qué maravilloso, qué precioso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Esté orando, iglesia, esté en una actitud de oración. Gloria a Dios. Ya vamos a finalizar, pero vamos a orar, porque esta palabra llega a quienes estamos aquí en el auditorio y luego a la gente que lo mira a través de la plataforma de YouTube cuando es transmitido, y entonces nosotros no sabemos a dónde está llegando esta palabra. Y oramos para que el Espíritu de Dios, a través de esta palabra, hable a muchos corazones, hable a muchas vidas. Nos ha hablado a nosotros en este momento, quienes estamos presentes aquí, pero también muchas otras personas luego ven los videos durante la semana y no son de nuestra congregación y no sabemos quiénes son, pero Dios los conoce. Y cuando Dios permite que llegue una palabra es por algo, Él tiene un propósito. Hay muchas vidas que tienen que arrepentirse y convertirse. Hay vidas que tienen que arrepentirse y convertirse en el poder ejecutivo de la nación. Oramos por el presidente para que él sea salvo, para que él se arrepiente y se convierta, y para que él reciba a Cristo como su Salvador. Oramos por él para que Dios lo guarde y él pueda ser de bendición para la nación. Y oramos para todos los que lo acompañan en el poder ejecutivo. Oramos también por el poder legislativo para que los senadores y los diputados vivan acorde a lo que Dios establece en su palabra, para que dicten leyes que sean de bendición para la nación y no de maldición. Oramos para que aquellas leyes que fueron promulgadas y que han traído muerte a nuestra nación, que han traído desgracia, sean anuladas y sean canceladas. Oramos para que eso suceda. Sí, vamos contra la corriente. Se van a enojar contra nosotros. Se van a levantar contra nosotros. Es que vamos contra la corriente. No vamos con la corriente de este mundo. Nosotros sabemos a dónde vamos. Y el Señor nos dijo, conviértanse. Y desde el día en que lo conocimos y nos arrepentimos y nos convertimos a Él, las cosas se tornaron diferentes. Ya no vamos con la corriente de este mundo. El apóstol decía, antes estábamos nosotros también enredados en eso. Pero cuando conocimos a Cristo, las cosas cambiaron. Ya no más, ya no es igual. Ya no es lo mismo, somos diferentes. Tenemos que marcar esa diferencia. Téngalo siempre presente. Tenemos que marcar la diferencia. Somos hijos de Dios, somos diferentes. Vamos en contra de la corriente de este mundo. Sí, sepámoslo, tengámoslo bien presente. Pero con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. Con nosotros está el vencedor que nos dio la victoria por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.
Yo quiero hacer una invitación antes de orar. Porque como les digo, no solamente quienes estamos aquí, quienes van a ver este video que está siendo grabado y cuando suba a la plataforma, muchas vidas van a poder escuchar esta palabra. Y yo quiero orar por aquellos que han entendido que están caminando en la corriente de este mundo, que a lo mejor pensaban que no, pero que en realidad están siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Hay una sola manera de salir de eso, se llama Jesucristo. Hay una sola manera, arrepentirse y convertirse. Y entonces van a venir de parte de Dios, por medio de Jesucristo, van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que yo te invito a arrepentirte y a convertirte. Convertirte a Dios. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada por el Señor. Dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El pecado es lo que arrastra la corriente de este mundo. La corriente de este mundo arrastra pecado. Nosotros vamos contra esa corriente en el nombre del Señor. Si estás en esa corriente del mundo y estás viviendo en pecado, entonces tu destino va a ser terriblemente malo. Pero si hoy te arrepientes y te conviertes, tus pecados van a ser perdonados. Tu vida va a ser transformada, va a haber un cambio, aleluya. Y claro que te vas a poner del lado de los que vamos contra la corriente. No va a ser fácil, pero el Señor ya nos dio la victoria. Así que si alguien quiere entregar su vida al Señor y reconocerlo allí en el lugar en que se encuentra, si hay alguien aquí incluso en el auditorio que quiera hacerlo, puede hacerlo allí donde está. Una oración sencilla: Señor, he entendido que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados y quiero convertirme a ti en esta misma hora. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús, y el poder de Dios va a obrar en tu vida. No esperes trompetas, no esperes un terremoto, no esperes relámpagos ni sonidos. El Espíritu de Dios va a obrar en el interior de tu vida y vas a ver el cambio y la transformación que solamente Jesucristo puede hacer. Hazlo en este momento, cualquiera sea la condición en que te encuentres, donde estés, en el lugar en que estés, hazlo si nunca lo hiciste. Y también quiero orar por cada uno de los que somos parte de este pueblo y que tenemos que ir contra la corriente, que no es fácil. Tómese de la mano del Señor y no se suelte nunca. Nunca se suelte, porque estamos yendo contra una corriente terrible y el único que puede ayudarnos y sostenernos es la mano poderosa de Dios. Nunca se suelte de esa mano. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por lo que tú nos has permitido vivir en esta mañana, aquí en este lugar, en medio de la alabanza, de la adoración a ti, Señor, en medio de los agradecimientos que hoy hemos escuchado por lo que tú estás haciendo. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias por esta palabra preciosa que tú nos has enviado hoy, Señor. Y si hay alguien que se está arrepintiendo y se está convirtiendo a ti en esta misma hora, tú estés a través de tu Espíritu Santo obrando en esa vida, Señor. Perdona sus pecados, transforma su vida y ayúdale a seguir de aquí en adelante firme en tu camino de salvación. Padre, te pido por tu iglesia que tú nos ayudes a todos a estar firmes en ti, Señor. Sabemos que tenemos que ir contra la corriente. Queremos ser voceros tuyos, Señor. No queremos ser influenciados. Nosotros tenemos que ser quienes influenciamos, Señor, con tu palabra, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, discipulando, evangelizando. Aleluya. Ser voceros tuyos, Señor, y que las palabras de nuestros labios sean palabras beneficiosas, no sean palabras que sean desfavorables. Dios mío, ayúdanos a vivir conforme tú nos has enseñado, con tu ejemplo, Señor. Gracias, Padre. Volvemos bendecidos y nos encomendamos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.